El impacto religioso de la Reforma Protestante. La corrupción eclesiástica, su falta de piedad y principalmente la falta de acceso a las Sagradas Escrituras hacían que el pueblo viviera en una religión de superstición y normas externas sin fundamento. Sin embargo, todo ser humano tiene derecho a conocer los fundamentos de su fe, pues la práctica religiosa o el cumplimiento de normas externas nunca llegan a satisfacer la necesidad profunda de ser iluminado en su ser interior, ser guiado por luz, por palabras de verdad que solamente se encuentran en la palabra de Dios. Que el pueblo llegara a tener acceso a las Escrituras y en su propia lengua fue clave para la transformación de su pensamiento a la luz de la verdad divina, proveyéndole un sentido de libertad y de justicia. Algunas de las áreas de impacto fueron las siguientes. En el aspecto educativo, permitió la democratización de la enseñanza. Lutero estaba interesado en que todos los cristianos leyeran la Biblia, por lo cual fomentó la escolarización universal en las zonas protestantes y para ello crearon escuelas y universidades de alto nivel. Algunas de ellas permanecen hasta hoy, como Harvard, Princeton y Yale. Otro impacto en la religión fue la inclusión de mujeres y homosexuales. Lutero denunció el celibato como una práctica universal para el sacerdocio y se casó con una ex monja, Catarina von Bora, en 1525. La unión de esa pareja estableció las bases de otros cambios dentro de la propia reforma. Denominaciones como la metodista han ordenado a mujeres al clero por más de 200 años. Más recientemente, a pesar del clamor de las alas más conservadoras, la Iglesia Episcopal en Estados Unidos empezó a ordenar sacerdotes de la comunidad LGBT. En un principio, la doctrina de Lutero y el protestantismo fueron sinónimos, pero la posterior irrupción de otros reformistas, como el alemán Thomas Müntzer, el suizo Ulrico Zwinglio, el francés Juan Calvino y el escocés John Knox, dio lugar al surgimiento de ramas del protestantismo distintas del luteranismo, entre ellas el calvinismo, el anabaptismo, el anglicanismo y el presbiterianismo. De esa manera, el protestantismo se extendió hacia otras regiones de Europa, como Suiza, los Países Bajos, Escandinavia, Inglaterra, Escocia y algunas regiones de Francia, y se divisó la cristiandad occidental en dos grandes ramas: la católica apostólica romana, que luego del Concilio de Trento se reivindicó a sí misma como heredera de la tradición cristiana medieval y aceptó la autoridad infalible del Papa. Varias iglesias protestantes, como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo y el presbiterianismo, rechazaron la autoridad del Papa y se propusieron restaurar los valores del cristianismo primitivo.